ello algunos datos orientativos. La mayoría de ustedes ya han escuchado mi nombre, soy el doctor Carlos Laforcada, neurólogo y docente de fisiología desde los albores de la humanidad aquí. Entonces yo quiero saber quiénes son ustedes y como no les voy a preguntar su nombre y apellido, lo que quiero saber es su calidad de estudiantes. Acá tenemos tres grandes categorías de estudiantes en esta facultad. Los regulares, vale decir, aquellos que están llevando solamente el segundo año, ciclo de funcionales. Los repitentes, que están llevando, además del ciclo o algunas de las materias de fisiología, alguna materia de morfológicas. Esos son los repitentes. Y finalmente tenemos entonces el tema. Pero el tema, antes de entrar directo en neurofisiología, nos obliga a pasar por fisiología celular en un solo concepto, hablar de membrana celular. Vamos a hablar de membrana celular. Y esto yo lo voy a llevar como una encuesta abierta a todo el mundo. Habrá voluntarios si quieren, cualquiera levanta la mano y contesta. ¿Cuál es la estructura de la membrana celular? ¿Cuál? Ya. Solamente la estructura de la membrana celular. ¿Cuál es? Sería la membrana interna, externa y también la membrana. Ya, me parece que me estás describiendo alguna otra estructura. ¿Cuál es la estructura de la membrana celular? Una bicapa fosfolipídica, eso es correcto. Yo creo que la mayoría de ustedes conoce eso. Yo creo que desde el jardín parvulario todos han escuchado hablar de la bicapa fosfolipídica, que está constituida por una serie de moléculas que se están organizando espontáneamente en función de su polaridad. Fíjense ustedes, estas moléculas son polares, un extremo tiene carga iónica, y el otro extremo son ácidos grasos. Fíjense que los ácidos grasos se van a conectar el uno con el otro, formando una parte central, y las partes fosfolipídicas periféricas están disponiendo periféricamente, formando una capa polar a ambos lados. Esto les da cualidades de combinación y de difusión a través de esta matriz. Una molécula que tiene un extremo polar y un extremo no polar se llama una molécula ambipática, porque funciona por los dos extremos, ambos patos entonces, y eso significa que por un lado son hidrosolubles o se combinan con sustancias hidrosolubles, pero por la parte central, la que está constituida por ácidos grasos, no es polar, es una sustancia no polar, y por lo tanto solamente permite el paso de sustancias liposolubles, no sustancias liposolubles. Veamos un poquito más en detalle esa estructura. ¿Cuál es la unidad química estructural de la membrana celular? ¿Cómo se llama la unidad estructural de la membrana celular? ¿Alguna idea? Tú, la de al lado, que está escribiendo rápidamente mi pregunta, supongo. ¿No? ¿Alguien sabe? ¿Nada? No. Los nombres de las moléculas. Constituye la molécula esencial de la membrana. No, no es el colesterol azul. ¿Perdón? Ese no es una molécula propiamente dicha. Es una... ¿Perdón?
¿Será esta la estructura básica de la membrana celular? No, señor. Es la fosfatidilcolina. ¿Qué es la fosfatidilcolina? Los que no la hayan visto, aquí se las presento. Esta es una molécula de fosfatidilcolina. Fíjense que esta fosfatidilcolina se parece mucho a un triglicérido. Fíjense que tiene un centro que es un alcohol. Nosotros lo conocemos como glicerol o también glicerina. Fíjense que del triglicérido nacen 3 moléculas de ácidos grasos, triglicéridos, grasa, pero de la fosfatidilcolina sale de un extremo el fosfato unido a la colina, por eso su nombre es fosfatidilcolina, y del otro lado, o en el otro punto de combinación, 2 ácidos grasos. Entonces, un triglicérido y la fosfatidilcolina son muy parecidos, tienen el mismo alcohol, pero la fosfatidilcolina tiene una sustancia que incluye fosfato y 2 ácidos grasos. Fíjense en el cuadro amarillo, he enumerado ahí algunos de los ácidos grasos más corrientes que se encuentran en cualquier membrana celular. Ahí está la colina, la glicerina, el inositol, el canolamina, paraquetal, etc. Estos son los ácidos grasos que conforman esas 2 páginas más frecuentes. Fíjense ustedes que esta es una sustancia bipolar en todo caso, porque tiene el extremo fosfato, que es hidrosoluble, y el extremo ácido graso, que es solo líquido. Por lo tanto, este es eso significa que tiene una permeabilidad selectiva, deja pasar algunas sustancias y no deja pasar otras sustancias. Bien, veamos cuáles son las sustancias que pueden pasar. Y acá sí vamos a hacer una encuesta. Esta membrana celular debe ser permeable a algunas sustancias o grupos de sustancias, y como hemos dicho que es selectiva, pues no debe ser permeable a otras. ¿Pueden ustedes enumerarme algunas sustancias a las que la membrana celular sea permeable? Permeable aquí. Agua, por ejemplo. El agua no. El agua no. ¿De acuerdo? Todo el mundo de acuerdo que no pasa el agua. ¿Cuál es el gas? Óxido de carbono. El oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no más? El metano. Vitaminas gliposolubles, fantástico, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otras sustancias? Permeables, la membrana. Gases, alcohol, después vitaminas liposolubles, el colesterol, hormonas que deriven del colesterol, y el colesterol también, ¿no es cierto? Entonces, sustancias, vitaminas liposolubles, líquidos en general, y derivados del colesterol, probablemente la mayoría. ¿Algo más? ¿Qué más? Veamos qué dice la gráfica. Perfecto. Presumo que el resto de las sustancias no atraviesan la membrana, por lo tanto la membrana es impermeable a ellas, así que no perdamos más tiempo. Veamos. Aquí tenemos algunas categorías. La membrana es permeable a los gases. Bien, bravo, muy bien. Pequeñas moléculas polares sin carga, por ejemplo, el etanol. Nos habíamos olvidado de la urea, atraviesa también la membrana. Y los lípidos
que son básicamente liposolubles y se van a diluir en la membrana plasmática, en la membrana celular. Los lípidos plasmáticos, las vitaminas liposolubles, las hormonas liposolubles, etc. Para eso es permeable entonces. Todos las han mencionado. Son muy capos ustedes. Y fíjense que el resto de sustancias biológicas, sustancias polares, moléculas grandes, no atraviesan. Y dentro de esas que no atraviesan está el agua, y obviamente la tiene la parte sodio, cloro, potasio, calcio, todos los no atraviesan la membrana. Por lo tanto, la membrana es impermeable a eso. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué es importante esto? Resulta que la membrana celular es la barrera entre el interior de una célula y el exterior, el ambiente exterior. Llamaremos el líquido intracelular, la célula, y el líquido extracelular que está rodeando con la célula. Esta mónica se está generando y está consumiendo y necesita sustancias urgentemente para vivir. ¿Cuáles son las que más necesitan? Oxígeno, por supuesto, para el metabolismo y energético, nutrientes. El más básico es la mónica, pero es la más elemental. Y resulta que la membrana celular es impermeable tanto al agua, a la glucosa, también está generando productos de desechos que deberán ser eliminados al exterior, porque si no se acumulan dentro de la célula y la van a alterar en su funcionamiento. Pero resulta que esas sustancias no tienen un pasaje líquido, la mayoría de ellas no pasan libremente. Entonces, se las arregla la célula para cumplir esas funciones básicas de supervivencia. Y me vas a decir, ¿cómo lo hace? Te escucho. Explícanos cómo. De concentración. Hay proteínas que a veces necesitan una molécula como que utilizan como una llave para pasar de afuera hacia dentro y de dentro a afuera. Ya, bien. ¿Algo que añadir? Como dijo su compañera, algunas moléculas que necesitan una llave, también hay tipos de transporte, el activo, pasivo y otros. Ustedes están más adelantados que yo. Fantástico. Evidentemente, una serie de proteínas que están localizadas en la membrana son los vehículos que van a permitir el intercambio de esas sustancias que son no permeables, o sea, no se disuelven. Vean ustedes, de acá atrás nos ve nada, voy a tener que describirlas, porque yo por lo menos no veo nada. Entre las proteínas de la membrana celular nos interesan solamente las que atraviesan completamente la membrana. Aquellas que no atraviesan la membrana tienen otras funciones y no nos interesan. ¿Se puede leer mejor? ¿De atrás? Eso, porque yo tampoco les escucho. Entre las que atraviesan vamos a ver que hay varias categorías. Unas que son los canales. Fíjense, una proteína que tiene un canal en su interior. Estos canales permiten el paso de algunas sustancias. Ok. Hay los portadores. Hay proteínas que son capaces de combinarse con una determinada molécula y cambiando su configuración, moverla a través de la membrana celular. Portadores.
Después hay otras moléculas que forman parte de toda la membrana y que tienen un extremo con un carbohidrato, entonces son glucoproteínas y que van a formar una matriz con una serie de estructuras de carbohidratos sumergidas dentro del líquido extracelular, formando una estructura que se llama el glucocáliz. El glucocáliz tiene funciones de reconocimiento muy importantes. También tenemos otras proteínas que nos sirven como receptores, se conectan con sustancias que llegan en el líquido extracelular y a través de esa conexión son capaces de iniciar procesos en el interior de la célula. Y también tenemos proteínas que tienen actividad enzimática, son por sí solas capaces de activar procesos enzimáticos dentro de la célula. Fíjense que entonces tenemos varias categorías de proteínas transmembrana, y ahora ya pasamos. Ya no se hace. Y esas permiten el paso, las acabamos de perder. ¿Se puede ver? Nuestra pantalla es temperamental, ¿no? Tú lees lo que está escrito abajo. ¿Ya no? ¿Tú? ¿Ves o no? Dime lo que ves. Este es el límite de lectura, entonces, porque de aquí yo mucho podemos. Bueno, estamos hablando de los mecanismos de transporte a través de la membrana que se realizan a través ya sea de la matriz lipídica, ya sea a través de las proteínas con sus diferentes especializaciones. Para ver esos mecanismos como mejores clasificados. Fíjense ustedes que vamos a clasificarlos en función de su gasto energético. Hay algún transporte que no utiliza ningún gasto energético y estos son mecanismos pasivos. Se llaman mecanismos de difusión, simple difusión. Nos quedamos en el término difusión. ¿Qué es ese mecanismo? Entonces, es un mecanismo por el cual alguna sustancia que está en el líquido extra o intracelular se puede difundir libremente a través de la matriz lipídica o a través de proteínas que tienen canales interiores abiertos. ¿Okay? Entonces, simple difusión utiliza los dos componentes de la membrana celular, tanto la matriz lipídica como algunos de los canales. Aparte, a diferencia de estos, están los mecanismos que utilizan energía como los mecanismos de transporte. Es decir, para cambiarse una molécula de extra a intra o de intra a extra, se tiene que invertir energía y esa energía generalmente viene dada por él. Estos mecanismos de transporte activo los vamos a clasificar en dos grandes: transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario es el que se hace directamente utilizando la energía generada por el ATP en una molécula proteína de la membrana, que hace que la sustancia sea trasladada de un lado a otro, ya sea dentro o fuera o viceversa. Ese es el primario. Y el secundario, transporte activo secundario, en el cual se interpone un transportador vital, una sustancia que es capaz de combinarse con la sustancia que va a ser transportada y de hacerla atravesar la membrana, sacándola o introduciéndola. Entonces ahí tenemos un transportador. Ahora bien, en cuanto a transportadores, hay dos sistemas de transportadores. El
la misma dirección. Y hay un mecanismo un poco diferente de esto, en el cual la salida de una sustancia a través de la membrana utilizando energía permite que otra sustancia que esté del otro lado ingrese. A esto se llama el contractor. En una gráfica en el extremo inferior derecho se ven esos dos mecanismos, aunque desde aquí yo ya no veo. ¿Tú los ves? Puedes establecer la dirección del movimiento. ¿Tú ves? Eso es, adivinas lo que acabo de decir. Bueno, exactamente, esa es la historia. Olvidábamos decir que la difusión tiene también esa forma de atravesar, de moverse una sustancia a través de la membrana, la difusión simple, pasa libremente difundiéndose, y otra la facilitada cuando está utilizando una molécula que le sirve de disolver. ¿Qué es lo que ya habíamos visto cuando decíamos matriz lipídica? Bien. Veamos pues cuáles son los mecanismos que están utilizando esas sustancias que no pueden difundir libremente a través de la matriz lipídica. Ahí tenemos una clasificación de esas sustancias. Moléculas polares sin carga, por ejemplo el agua. ¿Cómo atraviesa el agua la membrana celular? A través de transportadores. Las conocemos con el nombre de acuaporinas. Bravo, muy bien. Las acuaporinas también, nuestra familia son moléculas proteínas a través de las cuales se está moviendo el agua. Esto sería un mecanismo de difusión facilitada. La difusión simple es difusión facilitada. No hay gasto energético, pero por ahí nada más pasa el agua a través de la membrana. Después, en otra categoría, las moléculas grandes, polares, sin carga, como por ejemplo los carbohidratos, la glucosa, la fructosa, la lactosa. ¿Qué hacen ellas? Utilizan los transportadores, ahí están los grupos, transportadores de carbohidratos, glucosa, pero no son los únicos, hay un montón de ellos especializados en reconocer diferentes familias de sustancias. Los iones van a atravesar cada uno varios tipos de canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro, canales de hidráulico. No solamente van a utilizar estos canales, van a utilizar otros sistemas de transporte a través de la membrana, cuáles son las bombas. Las bombas son sistemas de transporte activo a través del cual se mueven a los iones activamente, aún con la gradiente de concentración de una bomba. O sea, por lo menos tiene dos sistemas de transporte a través de que después, las moléculas polares con carga, por ejemplo, los aminoácidos, el ATP, la glucosa fosforilada ya, las proteínas y los ácidos nucleicos, para mencionar algunos, todas ellas utilizan transportadores directos o por transportadores. Fíjense entonces que nuestro organismo utiliza un montón de mecanismos para mover la mayoría de las sustancias que son útiles para el metabolismo celular y para mover todos los desechos del metabolismo celular. De esa forma, entonces, nuestra membrana celular va a modificar la composición química del interior celular, que le interesa, y al mismo tiempo la composición química del interior extracelular.
Las velocidades con la cual estos procesos se producen dependen de dos características: de cuán permeable es la membrana con sus transportadores anógenos, después del coeficiente de difusión. El grado de permeabilidad de la membrana a una de estas sustancias habitualmente baja, aumenta cuando hay algún transportador, y eso hace que estas moléculas se puedan mover más rápido. ¿Por qué lo hace? Porque modifican su coeficiente de difusión, hace que se muevan más rápido las moléculas. Fíjense que ahí abajo en el recuadro estamos viendo algunos ejemplos de lo que ocurriría si es que la permeabilidad de la membrana fuera selectiva para algunas moléculas, permitiendo el paso de, por ejemplo, una molécula por segundo, o 10 moléculas por segundo, o 100 moléculas por segundo, haciendo que cambie su permeabilidad. Eso es finalmente lo que las moléculas proteicas permiten hacer. Modifican el coeficiente de difusión, haciendo que el proceso de difusión se haga más o menos rápido. Una cosa en la cual ustedes van a trabajar y lo van a hacer ya no más es establecer cuáles son los mecanismos de los que hemos mencionado que utilizan las diferentes sustancias para prevenir la enfermedad. Ustedes aquí estamos poniendo a manera de ejemplo un listado de varios mecanismos y un listado en el extremo izquierdo de grupos de sustancias o sustancias para ver cuáles utilizan qué mecanismo. Como ejemplo, solamente ilustrativo. Pero como trabajo, yo les sugiero que se saquen una hojita de papel y anoten los encabezados de esta tabla. Entonces, para los de atrás, si es que alguno no ve, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato. Hasta ahí está súper claro. Fosfatos, sulfatos, glucosa, aminoácidos, colesterol y fosfolípidos, proteínas, gases, oxígeno, CO2 y agua. Ese es el listado de las sustancias de las que ustedes tendrán que ver. Aquí están sus concentraciones para que se vea el gradiente de concentración de ellas. Y aquí están los mecanismos que potencialmente pueden utilizar. Difusión a través de la matriz, difusión por canales proteicos, difusión facilitada, transporte activo primario, cotransporte y al final contratransporte, no queda de otro. Esta tabla, por favor, revísenla y váyanme ustedes marcando con crucecitas cuál es
cuáles son los mecanismos que utiliza cada una de las sustancias de la temperatura. Segundo, mañana, puede comer comida que no que ha pedido y la fecha se van a entregar esta tarde. Con eso esperamos que ustedes conozcan el comportamiento de todas estas sustancias que son las que nos interesan. Ya, pues. Ya lo quiere. Y ahora, bien, como aplicación del movimiento de una de estas sustancias, vamos a hablar de lo que es la ósmol. ¿Cómo se define la ósmol? Defíneme ósmol. Ninguno ha dicho las palabras claras. Es el movimiento del agua, no del agua, no del agua específicamente, a través de una membrana semipermeable. ¿Qué significa una membrana semipermeable? Una membrana semipermeable es aquella que permite el movimiento del solvente, pero impide el movimiento del soluto. ¿Okay? Semipermeable entonces permite el paso de una parte del solvente e impide el paso de la otra parte. ¿De cuál es la otra parte? La sustancia que está disuelta en el agua. Se llama soluto. Entonces empecemos con terminología. ¿Qué es un solvente? ¿Qué es un solvente? A ver, ¿qué es un solvente? Este dice no, solvente.
Una sustancia en la que está disuelta cualquier otra. Por ejemplo, disolvente. Además de agua. Sirve para disolver una serie de sustancias. El agua, obviamente, el organismo es el solvente. Medio en el cual se van a disolver todas las sustancias. Volviendo a la otra, cuando decimos el paso de moléculas de agua, estaríamos hablando del paso de qué? El paso del solvente a través de una membrana que no permite el paso del soluto, como definimos soluto. Entonces, cuando decimos ósmosis, nos estamos refiriendo al movimiento de moléculas de agua, del solvente, a través de una membrana semipermeable que está impidiendo el paso de un soluto. ¿De acuerdo? Yo creo que esto les puede estar generando una serie de preguntas. ¿Y qué pasa con las moléculas que sí pueden atravesar la membrana? Para ellas esta es una membrana semipermeable. ¿Para qué? ¿Cómo resolvemos esas preguntas? Imaginen ustedes que tenemos este arreglo en el cual una membrana está con solvente, agua a ambos lados, y en uno de ellos, uno de los lados, digamos, en el compartimiento, tiene disueltas moléculas de glucosa. ¿Sí? Pero esta molécula de glucosa no puede atravesar la membrana. Por lo tanto, esa membrana es una membrana semipermeable. Sí, es una membrana semipermeable. Permite el paso de moléculas de agua, pero no permite el paso de moléculas de glucosa. Ahora resulta que a alguien con mucha creatividad se le ocurre echarse una molécula de sal. Y las moléculas de sal sí disminuyen a través de la membrana y se van a ambos lados. ¿Cómo se llamaría esa molécula, esa membrana? ¿Sigue siendo una membrana semipermeable? ¿O ya no es? Eso no es, vamos, decía. Pero tienes que poner alguna especificación más. Es una membrana semipermeable que a la glucosa, ¿no es cierto? Porque para tratarse del soluto, esta membrana es permeable, permeable o semipermeable. Es una membrana permeable. Entonces, fíjense que para definir una membrana necesitamos establecer específicamente a qué cosa no es permeable. Se le podría decir impermeable, pero hay que hacer la especificación de impermeable a la luz. Porque si la negra es una membrana impermeable, funciona también para englobar, por ejemplo, una membrana impermeable a cualquier líquido, impermeable. Lo dejamos ahí, la glucosa y cualquier otra sustancia para decir que solo las glucosas
momento, fíjense ustedes, hemos puesto en un recipiente una membrana semipermeable, permite el paso de agua, pero no de... ellos habían utilizado la misma, la cruz. ¿Qué va a hacer el agua en este caso? ¿Cuál va a ser el comportamiento de las moléculas de agua? Vamos a tener que dar más fuerte. Sordo. Compañeros, no creo que vas a tener que hablar más fuerte porque mis compañeros no responden. Sí, se le llama solvente, pero ¿qué es lo que va a hacer el agua en este modelo que hemos presentado? Dos compartimientos, uno con agua y el otro con agua gaseosa. Ni idea. ¿Quién es la ciudad? ¿Qué van a hacer en el tiempo? Explícate de una manera que yo pueda entender esto. No sé si darle la vuelta o hacerlo directo. Si esta es la concentración de moléculas de agua, puesto que no hay nada más, la completa concentración de moléculas comparada con este compartimiento. Este es el compartimiento A, este va a ser el compartimiento B. En este compartimiento B hay igual, más o menos moléculas de agua que en el compartimiento A. Menos. Hay menos. Se establece un gradiente de concentración. ¿Sí? Hay un gradiente de concentración ¿para qué? ¿Para qué tipo de moléculas? ¿Para qué? Para las moléculas de agua. La concentración de agua en el compartimiento es menor que en el compartimiento A. Porque parte del espacio está siendo ocupada por las moléculas de gaseosa. ¿Estamos? Entonces hay un gradiente de concentración. ¿Qué es lo que dice la física? El movimiento de difusión se va a producir de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Si aumentamos la concentración de las moléculas de glucosa, ¿qué pasará con el gradiente de concentración de moléculas de agua? ¿Se mantiene, aumenta o disminuye? De nuevo, si aumentamos la concentración de glucosa, ya para que no nos tardamos, en el compartimiento B, desde haber 10 gramos por litro, le ponemos 100 gramos por litro, también de glucosa. En el compartimiento B, moléculas que no pueden irse al compartimiento A. ¿Qué pasa con el gradiente de concentración de moléculas de agua? Cada vez que aumenta la concentración del soluto, disminuye la concentración de moléculas de agua. Por lo tanto, aumenta el gradiente de concentración. Claro, este punto es capital para que nos entendamos en lo que pasa después. Si aumenta la concentración de un soluto que no puede difundir a través de la membrana celular, se va a producir mayor gradiente de concentración para la molécula de agua. ¿Y qué es lo que va a hacer el agua? Va a seguir la ley de la física.
cuándo se va a producir ese movimiento de partículas de agua u ósmosis del compartimiento A al compartimiento B. Te escucho. Vamos, muchachos. Botón verde de la cabeza, del lado derecho. Sí. Hasta que haya un equilibrio entre las moléculas de agua que están en el compartimento A y en el compartimento B. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando haya un equilibrio. Pero ¿cuándo va a haber el equilibrio? Cuando pase la cantidad necesaria de moléculas de agua al compartimento B. Ponte que este es 1 litro. Y este también, volumétrico, es 1 litro. Se pasa la mitad de las moléculas de agua. Medio litro se pasan del compartimiento A al compartimiento B. ¿Se ha producido el equilibrio? ¿Sí o no? No. No, ha reducido el volumen de agua del compartimiento A, ha aumentado el volumen de agua del compartimiento B, pero entonces el compartimiento simplemente es más grande. Hemos bajado la mitad, bajemos a una décima parte. ¿Ok? Aquí hay 100 centímetros cúbicos y aquí hay 1900 centímetros cúbicos. ¿Se produce el equilibrio? ¿Hay equilibrio o no? No. Entonces, ¿hasta cuándo se va a producir ósmosis del agua en este modelo? La de atrás, que ha levantado la mano. Usted decía no. Hasta que todo el agua del compartimiento A pase al compartimiento B. En un sistema ideal en el cual esto se puede extender indefinidamente, ocurriría eso. Acabaría la ósmosis cuando acabe el contenido de agua del compartimiento A y todo se pase al compartimiento B. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero volvamos a la realidad. Este es un recipiente, imaginemos, de vidrio, inextensible, con una membrana celular, con una membrana semipermeable, que es grande, que no tiene mayor problema. ¿Qué pasará si es que empieza a moverse moléculas de agua del compartimiento A al compartimiento B? ¿Qué va a pasar con el volumen del compartimiento B? El volumen del compartimiento B se mantiene, aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. ¿Y qué pasa con el volumen del compartimiento A? Disminuye. Si este volumen disminuye y este volumen aumenta, ¿cuál va a ser la diferencia? En el nivel de agua del compartimiento va a aumentar, del compartimiento B va a aumentar, mientras que el nivel del agua del compartimiento A va a disminuir. ¿Generará eso algo? ¿Generará esa diferencia de volúmenes algo, alguna fuerza? ¿Sí o no? ¿Qué fuerza? Vamos, ¿qué genera? Cualquiera, lo que quiera. Pero levanta la mano. Sí. Genera un gradiente de presión. Mientras más volumen tenga el compartimiento A y menos volumen el compartimiento, claro, el compartimiento B y menos volumen el compartimiento A, se genera un gradiente de presión mayor. Al generarse un gradiente de presión, ese gradiente de presión va a contrarrestar al gradiente de concentración. Entonces, ¿cuándo va a haber el equilibrio? ¿Cuándo se va a detener el agua del compartimiento A al compartimiento B? ¿Cuándo? Cuando el gradiente de dilución, gradiente de concentración, iguale al gradiente de presión. Si hay un gradiente